No firmes ese testamento. Un niño negro salva a un multimillonario de una traición familiar. Jamal siempre había sido un superviviente. Nacido en un mundo que tenía poca piedad para los chicos como él, aprendió desde muy joven que la vida era un juego de poder, engaño y la búsqueda despiadada del control. Las calles de Chicago no eran amables y había visto más de lo que le correspondía en traiciones, promesas incumplidas y las consecuencias de una confianza mal depositada. Su madre había muerto antes de que pudiera siquiera recordarla y su padre era un fantasma que nunca había tocado su vida. Hogares de acogida, refugios y callejones habían sido su educación, cada uno de ellos enseñándole una nueva lección: nunca confiar demasiado fácilmente, siempre observar desde las sombras y, sobre todo, saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. La ciudad tenía su propio ritmo, uno que Jamal había memorizado como una canción que se queda atrapada en repetición. El arrastrar de pasos apresurados, el estruendo de sirenas distantes, las conversaciones murmuradas de hombres que operaban fuera de la ley. Todos estos sonidos formaban el telón de fondo de su existencia. Jamal nunca había conocido la seguridad de un hogar de verdad, nunca había sentido el calor de una familia que realmente se preocupara por él. En cambio, lo habían trasladado de un lugar a otro, lo habían tratado como un número en lugar de como una persona. Cada hogar de acogida había sido un nuevo campo de batalla, cada esquina de la calle una nueva prueba de supervivencia. Había aprendido a observar a la gente de cerca, a estudiar la forma en que sus ojos parpadeaban con codicia, con miedo, con motivos ocultos. Era una habilidad que lo había mantenido con vida, una habilidad que pronto lo cambiaría todo. Cuando tenía 16 años, Jamal había perfeccionado el arte de pasar desapercibido cuando era necesario y de ser escuchado cuando importaba. Había aprendido la diferencia entre la valentía temeraria y el riesgo calculado. También había aprendido que la confianza era una moneda más valiosa que el dinero y mucho más difícil de conseguir. Había visto a personas mentir, robar y traicionarse entre sí por migajas, por una ventaja momentánea, por nada en absoluto. Había jurado nunca convertirse en uno de ellos. Sobreviviría, pero no se perdería a sí mismo en el proceso. Se lo había prometido a sí mismo. Por eso, una noche particularmente fría, se encontró atravesando los callejones detrás de las Torres Roosevelt, con las manos metidas en los bolsillos de su gastada chaqueta. El viento cortaba la tela como una cuchilla, pero él lo ignoró y se concentró en la tarea que tenía entre manos. Llevaba meses haciendo pequeños trabajos de reparto, un trabajo que le daba acceso a lugares que de otro modo nunca habría visto: barrios ricos, oficinas corporativas e incluso áticos de lujo. Nadie prestaba atención al chico que repartía sobres y paquetes, y él lo prefería así. Pero esa noche era diferente. Esa noche se había topado con algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Acababa de terminar de entregar un paquete en uno de los pisos superiores del edificio cuando oyó las voces. Eran bajas, silenciosas, pero urgentes. Años de vivir en las calles habían entrenado sus oídos para captar tonos de peligro. Y algo en esas voces lo hizo detenerse. Se suponía que no debía quedarse, que no debía escuchar, pero el instinto le decía que se detuviera. Se apretó contra la fría pared de mármol y se esforzó por escuchar. Las palabras que le llegaban le hacían sentir un nudo en el estómago. No se trataba de una conversación ociosa. Eran conspiraciones, maquinaciones, el tipo de conversación que precede a la traición. Las había oído antes, en diferentes contextos, en diferentes situaciones, pero nunca a esta escala. Las voces pertenecían a hombres que operaban en un mundo muy alejado del suyo, hombres que vestían trajes a medida y hablaban en tonos mesurados. Sin embargo, sus intenciones eran tan despiadadas como las de los criminales que había crecido esquivando. Su respiración se hizo más lenta mientras recomponía lo que decían. Hablaban de Christopher Langston, el multimillonario dueño de este edificio, el hombre cuyo nombre figuraba en innumerables propiedades en toda la ciudad. Los hombres en la habitación no hablaban de negocios ni de informes financieros. Estaban discutiendo cómo derribarlo, cómo quitarle todo antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Jamal permaneció congelado en su lugar, con el corazón latiendo como un tambor constante en sus oídos. No tenía ninguna lealtad hacia el multimillonario. Nunca lo había conocido. Ni siquiera lo había visto en persona. Sin embargo, algo en la conversación lo inquietó.
Había visto a personas perderlo todo antes. Había visto de cerca cómo se veía la traición. Sabía lo fácil que era quitar el poder, lo rápido que una persona podía convertirse en nada más que una historia con moraleja. Debería haberse alejado. No tenía ninguna razón para involucrarse. No era su lucha. Pero había pasado toda su vida observando desde la barrera, y algo dentro de él se rebeló ante la idea de quedarse de nuevo al margen. Nunca había tenido a nadie que lo protegiera, pero tal vez, solo por esta vez, podría evitar que alguien más fuera sorprendido. Jamal tomó su decisión en ese momento. No podía alejarse. Respiró profundamente y salió del pasillo, con la mente ya acelerada. Todavía no sabía cómo, pero iba a encontrar una manera de advertir a Langston. Había pasado su vida sorteando situaciones peligrosas, pero esto era algo completamente nuevo. Era un juego de ricos y poderosos, un juego con reglas que no entendía del todo, pero tenía una ventaja: sabía cómo sobrevivir. Y si había algo que Jamal había aprendido, era que la supervivencia no consistía solo en sobrevivir el día. Se trataba de saber cuándo actuar y cuándo desaparecer. Esa noche, no durmió. Se sentó en su pequeño apartamento, mirando por la ventana, repitiendo la conversación en su cabeza. No tenía mucho, pero tenía conocimiento. Y a veces, el conocimiento era el arma más peligrosa de todas. Había visto lo suficiente para saber que una vez que se ponía en marcha un plan, no había forma de detenerlo, a menos, por supuesto, que alguien lo interrumpiera primero. Sabía lo que tenía que hacer. Jamal siempre había sido un superviviente. Pero ahora, por primera vez en su vida, estaba a punto de convertirse en algo más. Christopher Langston había construido su imperio de la nada. Desde fuera, era un símbolo de poder, éxito y riqueza infinita. Pero detrás de los imponentes muros de cristal de su corporación multimillonaria, no era más que un hombre mayor con un objetivo en la espalda. Su propia familia lo veía como nada más que una gallina de los huevos de oro, y ahora estaban listos para dar el paso final. La ciudad había sido su patio de recreo y el mundo de los negocios, su campo de batalla. Décadas de ambición implacable habían tallado su nombre en los escalones más altos del poder corporativo. Había luchado, negociado y superado en maniobras a oponentes que habían tratado de arruinarlo. Había aprendido hacía mucho tiempo que la confianza era una ilusión, que la lealtad era un concepto fugaz y que los más cercanos a él a menudo eran los primeros en clavarle un cuchillo en la espalda. Había visto traiciones en la sala de juntas, en la política y en los tratos comerciales donde se ganaban y perdían fortunas con una sola firma. Pero nunca había imaginado que su mayor amenaza vendría de su propia línea de sangre. Langston tenía 3 hijos, cada uno de los cuales había crecido a la sombra de su imperio. Randall, el mayor, siempre había sido el más ambicioso. Desde muy joven había mostrado un hambre de poder que impresionaba y perturbaba a su padre. Había visto a su padre ascender a la cima, asimilando cada lección, cada maniobra, cada decisión despiadada. Siempre había sido en quien Langston más confiaba, pero la confianza siempre había sido una moneda peligrosa. Ahora, esa confianza estaba a punto de romperse de la forma más imperdonable. Jamal había estado trabajando como mensajero a tiempo parcial, entregando paquetes para un pequeño servicio que atendía a clientes de alto perfil. Su trabajo le daba acceso a lugares que nadie cuestionaba, y su silencio le había ganado una confianza que nunca pidió. Una noche, le encargaron entregar un sobre sellado en la finca de Langston. Pero mientras caminaba por los grandes pasillos, escuchó voces, susurros que nunca deberían haber llegado a sus oídos. Randall estaba de pie en la oficina de su padre, flanqueado por 2 de sus aliados más cercanos, ejecutivos que se habían alineado con él en secreto. Hablaban en voz baja, con palabras cargadas de intención. Estaban discutiendo un plan que despojaría a Langston de su imperio antes de que se diera cuenta de que estaba sucediendo. El testamento era el núcleo del plan. Randall había organizado los trámites legales que transferirían el control de la riqueza, las empresas y los activos de Langston a sus propias manos. En el momento en que Langston firmara, quedaría reducido a nada más que un anciano impotente, exiliado del imperio que había construido con sus propias manos. La voz de Randall tenía el peso de la certeza, la seguridad de un hombre que creía que ya había ganado. Explicó a sus cómplices que su padre era débil, que los años habían suavizado su control del poder. Habló de cómo Langston todavía creía en la familia, todavía se aferraba a la idea de que la sangre era más espesa que la ambición.
Randall había pasado años cultivando esa ilusión, desempeñando el papel del hijo devoto mientras orquestaba en secreto la caída de su padre. Era meticuloso, no dejaba lugar al error. En el momento en que la firma de Langston adornara el testamento, todo habría terminado. Sería excluido de su propio imperio, despojado de autoridad, y se quedaría sin nada. Jamal se apretó contra la fría pared de mármol, con el corazón latiendo con firmeza mientras escuchaba. Había oído hablar de puñaladas por la espalda antes, las había presenciado incontables veces en las calles, pero esto era algo más. Esto no era supervivencia. Esto era destrucción calculada. Langston no tenía idea de que las personas más cercanas a él estaban apretando la soga alrededor de su cuello. Contaban con su confianza ciega, con su creencia de que su hijo protegería lo que habían construido juntos. No tenían intención de darle la oportunidad de contraatacar. Querían que se hiciera rápido, quirúrgicamente, antes de que pudiera siquiera sospechar la traición. Jamal sabía que tenía que actuar con rapidez. Había visto estafas antes, había visto a hombres a los que engañaban para que les quitaran todo lo que tenían, pero este era un nivel de engaño con el que nunca se había encontrado en persona. No podía permitir que sucediera. Langston era solo otro hombre rico, otro símbolo de poder, pero ni siquiera él merecía ser derribado de esta manera. Esto no era solo una maniobra financiera, era el desmantelamiento deliberado del legado de un hombre. Era la destrucción de todo lo que había construido, todo por lo que se había sacrificado. Y estaba sucediendo justo debajo de sus narices. Jamal tomó una decisión. No tenía un camino directo hacia Langston, ninguna manera de llegar a él sin levantar sospechas. Pero tenía una ventaja, sabía cómo hacer que la gente escuchara, quisieran o no. Lo había grabado todo, cada susurro, cada siniestro plan que habían trazado la noche anterior. Tenía las pruebas, y ahora necesitaba encontrar una forma de entregarlas. A la mañana siguiente, Langston estaba sentado en su oficina, sin darse cuenta de la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Había pasado toda su vida controlando cada aspecto de su imperio, pero por primera vez, el control se le estaba escapando de las manos y ni siquiera lo sabía. El papeleo estaba ante él, una gruesa pila de jerga legal que determinaría su futuro. Creía que era una mera formalidad, otra capa de protección para su legado. No tenía idea de que era una sentencia de muerte para todo lo que había construido. Jamal sabía que tenía poco tiempo. No podía permitirse el lujo de esperar, no podía permitirse el lujo de dudar. Se deslizó dentro de la finca bajo la apariencia de otra entrega, moviéndose con la silenciosa precisión que lo había mantenido con vida durante años. Había ensayado lo que diría, cómo presentaría las pruebas. No tenía idea de cómo reaccionaría Langston, pero no podía dejar que eso lo detuviera. Esto ya no se trataba de él. Se trataba de detener una traición antes de que fuera demasiado tarde. Langston levantó la vista cuando el joven entró, con una expresión indescifrable. Jamal dio un paso adelante, agarrando con fuerza el dispositivo de grabación en su bolsillo. Tenía una oportunidad de detener esto, una oportunidad de cambiar todo antes de que Langston firmara la cesión de su imperio, sin darse cuenta de que acababa de sellar su propio destino. Jamal no tenía un camino directo hacia Langston. Era un chico de la calle. El multimillonario nunca le creería. Pero tenía una ventaja. Sabía cómo hacer que la gente lo escuchara, quisieran o no. A la mañana siguiente, logró colarse en la oficina del multimillonario bajo el pretexto de otra entrega. Langston apenas levantó la vista, distraído por la montaña de papeleo que tenía frente a él. Jamal solo tenía unos segundos. Langston estaba sentado en su enorme escritorio de caoba, el peso del mundo presionando sobre sus hombros envejecidos. Los documentos estaban apilados en filas ordenadas. Sus gafas de lectura descansaban sobre un contrato que potencialmente podría borrar todo lo que había construido. La habitación estaba en silencio, salvo por el ocasional crujido de los papeles que Langston revisaba. Su atención permanecía fija en la jerga legal que tenía frente a él, sin darse cuenta de que el destino de todo su imperio dependía de un momento que aún no había alcanzado. Su confianza en su familia lo había cegado ante el peligro que acechaba en sus ambiciones, y el tiempo se estaba agotando. Jamal sabía que la vacilación le costaría caro. Avanzó con precisión calculada, cada movimiento deliberado. Había sorteado incontables situaciones peligrosas antes, pero esto era diferente. Esto no se trataba de sobrevivir.
Esto se trataba de alterar el curso de la vida de un hombre. Sus manos agarraban el dispositivo de grabación escondido en su bolsillo, su pulso estable. No podía permitirse el lujo de estar nervioso ahora. Había pasado la noche anterior repitiendo cada palabra que Randall y sus asociados habían susurrado, memorizando su plan, entendiendo su estrategia. La grabación había capturado la traición en sus voces, su certeza de que Langston nunca sospecharía nada. Esa certeza estaba a punto de hacerse añicos. Langston levantó la vista brevemente, reconociendo la presencia de Jamal como nada más que una formalidad. Estaba acostumbrado a que los mensajeros fueran y vinieran, sus entregas intrascendentes para los asuntos más importantes de su imperio. Jamal dejó el paquete en el suelo, pero no se apartó. Este era el momento para el que se había estado preparando. Se aclaró la garganta, asegurándose de que su voz permaneciera firme, sus palabras elegidas con cuidado. Tenía que hacer que Langston lo escuchara antes de que fuera demasiado tarde. No podía permitir que el peso del estatus del multimillonario lo intimidara. La verdad tenía que ser dicha, lo creyera o no Langston. Langston frunció el ceño ligeramente cuando finalmente echó un vistazo real al chico que estaba frente a él. Había algo diferente en algo en su postura, en la forma firme en que se mantenía, en la forma en que no tenía prisa por irse. Langston lo estudió con un escrutinio silencioso, esperando la interrupción que estaba a punto de desarrollarse. Jamal lo miró a los ojos con la certeza de alguien que ya había tomado una decisión. El peso de la conversación había cambiado. El silencio entre ellos se llenó de una tensión tácita. Los dedos de Jamal se cerraron alrededor del dispositivo y, sin perder un momento más, presionó play. Las voces crepitaron a través del pequeño altavoz, inundando la gran oficina con la evidencia que Langston nunca había pensado que necesitaría escuchar. La conspiración susurrada se desarrolló con brutal claridad. Cada palabra era como una daga que cortaba la percepción que Langston tenía de su propia familia. La traición se desplegaba ante él, innegable, sin filtros. La voz de Randall resonó por la habitación, trazando el plan exacto que vería a Langston despojado de todo. Langston escuchó, con una expresión ilegible al principio. Luego, cuando se dio cuenta, algo en su postura cambió. La traición de los socios comerciales era una cosa. Ya había soportado esa batalla antes. Pero esto se trataba de su propia carne y sangre, conspirando a puerta cerrada, preparándose para dejarlo sin poder. Su mente dio vueltas a través de años de momentos que de repente parecieron manchados. La confianza cuidadosamente elaborada que había depositado en su hijo se hizo añicos bajo el peso de una prueba innegable. No había sospechado nada. Había creído en la lealtad de Randall, en la fuerza inquebrantable de la familia. Y ahora, en el lapso de una sola grabación, todo lo que había construido estaba al borde del colapso. Jamal permaneció inmóvil, observando cómo el multimillonario asimilaba la realidad de su situación. Sabía que se trataba de un momento decisivo. Langston podía desestimarlo, echarlo por impostor, negarse a creer la verdad que tenía ante sí, o podía actuar. Jamal había hecho su parte, había dado la advertencia. Lo que sucediera a continuación estaba fuera de su control. Ya había afrontado las consecuencias de la traición antes, había visto la destrucción que dejaba atrás. Había elegido intervenir, pero la decisión de contraatacar dependía únicamente de Langston. Langston exhaló lentamente. Sus dedos se apretaron sobre el borde de su escritorio. La tormenta en su interior era visible en la tensión de su mandíbula, el endurecimiento de su mirada. Durante años, había confiado en su hijo. Había imaginado a Randall como el futuro de su imperio. Pero ahora veía la verdad. El chico que había criado no era su sucesor, era su enemigo. Y casi había logrado orquestar su caída. Jamal sabía que tenía que decir algo. Tenía que consolidar el momento antes de que la duda pudiera apoderarse de él. Habló con convicción, detallando cómo había escuchado el plan, cómo se había dado cuenta de lo que estaba en juego. Le dijo a Langston que había debatido si retirarse, pero que no podía ignorar lo que había descubierto. Explicó que había arriesgado todo al presentarse porque nadie más lo haría. No pidió gratitud, ni la esperaba. Simplemente estaba diciendo la verdad. Langston se levantó de su silla, con movimientos lentos y deliberados. Había pasado décadas luchando contra competidores que buscaban arrebatarle lo que él había construido,
Pero esta traición era personal. No se trataba de una batalla por contratos o cuotas de mercado, era un ataque a su propia existencia, y no quedaría sin respuesta. Fijó su mirada en Jamal, el joven que lo había salvado de ceder su imperio sin siquiera darse cuenta. Ahora comprendía que la advertencia no provenía de un extraño con un plan, sino de alguien que había presenciado de primera mano las profundidades del engaño humano. Jamal permaneció inmóvil, esperando la reacción de Langston. Había cumplido su parte, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. El testamento aún no se había firmado, pero las líneas de batalla ya estaban trazadas. Randall había hecho su movimiento, pero ahora, el padre al que había tratado de destruir ya no era ciego al juego que se estaba jugando. Langston no se quedaría de brazos cruzados mientras su propia sangre conspiraba contra él. La traición había sido expuesta. La advertencia había sido entregada, y cuando Langston tomó su teléfono, su expresión se endureció con determinación. La guerra por su imperio había comenzado. Langston no era un hombre que perdonara fácilmente. En el momento en que terminó la grabación, hizo su primer movimiento. Convocaron a su equipo legal, reforzaron la seguridad, y cuando Randall llegó para lo que pensó que sería su momento de triunfo, la marea ya había cambiado. Langston estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con los dedos apretados mientras miraba hacia la puerta. Había pasado toda su vida superando a los adversarios, aplastando a los rivales y asegurando un imperio que había tardado décadas en construir. Siempre había estado preparado para las amenazas del exterior. Los competidores habían tratado de derribarlo, los gobiernos habían tratado de regular su poder, pero nunca había pensado que el enemigo vendría de su propia línea de sangre. Había jugado a este juego durante demasiado tiempo para ser engañado, pero Randall había estado peligrosamente cerca. La grabación todavía resonaba en sus oídos, la prueba de la traición de su propio hijo grabada en su mente. Había cometido el error de creer en la lealtad, pero ahora sabía que no era así. Randall entró en la oficina con su confianza habitual, creyendo que ese día marcaba su victoria. Había jugado sus cartas a la perfección, asegurándose de que su padre firmaría los documentos sin pensarlo dos veces. Había pasado años creando ese momento, plantando lentamente semillas de confianza, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Ya había imaginado su futuro, ya había planeado cómo remodelaría la empresa a su propia imagen. Había pasado la noche celebrando, bebiendo por el poder que pronto sería suyo. Pero cuando vio la expresión de su padre, algo en el aire cambió. La mirada fría e ilegible que Langston fijó sobre él le provocó una sensación de inquietud que le recorrió la columna vertebral. Algo iba mal.